Hola, hola. Sí, te escuchamos, Agustín. Buenos días, tardes allá. O bueno, ¿Qué también ya tal? tarde. Buenas tardes desde aquí. Buenos No, días allí, ¿no? no te podemos ver todavía. ¿No me veis? No, A ver. Ah, vale. Ya aparezco ahora. Ah, aquí estoy. ahí está, listo. ¿Qué Hola, tal? ¿cómo estás? Pues ¿Qué tal? Buenas Muy buenas. tardes. un ¿Qué tal? gustazo poder verte ahora a través de la pantalla después del encuentro que pudimos saludarnos aquí en Ciudad de México pues bueno, ¿no? Esto de la virtualidad pues siempre ha ayudado en parte porque pues bueno, a la distancia, tú allá en España, nosotros acá en México, pues bueno, nos acerca, ¿no? Y el poder disfrutar con los escritores pues justamente de estas pláticas después de haber leído y terminado el libro. Pues muchas gracias, Agustín, por habernos acompañado o por acompañarnos aquí a esta charla después de haber leído tu libro y después de tanto que se fue posponiendo, pero bueno, ya estamos más que contentos, Ya. felices y bueno, muy a gusto de tenerte acá con nosotros. Víctor. Muchas gracias a vosotros. Fue un poco lío, perdonadme, que este lío de agenda que hemos tenido tanta promoción con La Bestia, que era muy complicado cuadrar el calendario, pero nada, lo hemos conseguido al final. Sí, qué bueno, muchas gracias. No, qué bueno que, sobre todo muy agradecidos porque regresaron de la gira por América y sé que está ahora la feria allá en Madrid, entonces, pues sí han estado muy solicitados para las Sí. entrevistas. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Es verdad que volvimos de México, que bueno, fue una maravilla la semana que pasamos ahí en México. Y enganchamos aquí con más promoción que teníamos y ahora la Feria del Libro de Madrid, que sí, estamos ahí todos los fines de semana. Qué bueno. Muy bien, pues vamos empezando. Amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas tardes. Eh, Tardes casi todavía en Madrid. El día de hoy agradecemos su presencia, Agustín Martínez, autor de La mala hierba, libro que estuvimos leyendo en semanas anteriores y que hoy tenemos el gusto que nos acompañe para pues, hacer todas las preguntas que salieron durante la lectura. Agustín, bienvenido y muchas gracias por hacer un espacio en tu agenda. Nada, muchas gracias y encantado de hablar de La mala hierba, que hace tiempo que no hablo de La mala hierba. Perfecto, pues Albert. Claro que sí. Bueno, Agustín Martínez nació en Lorca, Murcia. Es licenciado en Imagen y Sonido en la Universidad Complutense de Madrid. Inició su carrera profesional en la publicidad, pero pronto se cruzó en su camino a la escritura de guiones de ficción. A lo largo de 18 años ha participado en numerosas series de televisión y programas de radio, trabajos que han sido reconocidos con diversos premios. Su primera novela, Monte Perdido, supuso un deslumbrante debut con excelentes críticas y aquí en el extranjero, bueno, los derechos se han vendido a más de 10 países, incluyendo Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. La mala hierba también se ha traducido ya al alemán y al italiano, y bueno, es su más reciente libro, el libro que estuvimos acá comentando en nuestro grupo de Recomendamos un libro, y que muchos disfrutamos, algunos lo sufrimos, y bueno, ya te irás aquí topando con cada una de las personas que leyeron y sus preguntas que vayan haciendo. Víctor. Pues Jenny, adelante con la primera pregunta. Gracias. Buenas tardes, Agustín. Buenas Buenas tardes a tardes, ¿qué todos. tal? A mí sí me encantas. Déjame decirte que desde como guionista he visto la de Acacias, Monte Perdido, y me han encantado. De verdad, me has volado la cabeza con esos finales inesperados. Y con tus novelas, bueno, ¿qué te puedo decir? Con esta me dejaste pensando en ella por semanas. Porque tiene, para empezar, no creo que algo que tienes tú es de que hablas mucho sobre los niños, sobre cómo pueden cambiar estas cositas inocentes de la adolescencia a hacer estas cosas como lo que nos pintas en esta novela. Y la verdad a mí me encantó desde el principio, porque desde el principio ya no estás hablando mucho de ella, desde que ya no estás contando de lo que va a pasar, de que pues terminan siendo asaltados, que no sabemos qué fue, y de repente decir la culpable una niña de 14 años, todavía inocente y todavía queriendo hacer todavía, no sé, salir con los amigos y demás. Entonces yo te quería preguntar, ya habiendo leído otros libros tuyos y viendo otras series y demás tuyas, si a ti te gusta escribir sobre esta, pues se puede decir, esta adolescencia, esta infancia que cambia, que es diferente, ¿por qué utilizas siempre pues a jóvenes o a niños? Sí, bueno, lo primero, muchas gracias por ver tanto, ver La caza y Acacias y todo eso.
Es verdad, no es una cosa que uno se sienta y la piensa y dice, voy a escribir solo sobre niños, en el paso este de la adolescencia a la madurez, sobre todo. Pero de repente cuando miro atrás y veo todo lo que he ido haciendo, me doy cuenta de que efectivamente hay un montón de historias que tocan eso, que tocan ese paso de la adolescencia, sobre todo, de la primera adolescencia a la madurez. Me parece un momento muy frágil en la construcción de la personalidad de cualquier persona, ¿no? O sea, que es un momento en el que es muy fácil que con determinadas influencias el adolescente que va a convertirse en adulto, bueno, pues sufra mucho y de repente tenga una serie de cambios que lleven su vida en una u otra dirección, ¿no? Y también hay otra cosa, a mí me gusta mucho El guardián del Trecenteno, de Salinger, y ese paso a la madurez, ¿no? Ese descubrimiento del mundo de la infancia y de repente encontrarte con el mundo de adulto, en el que hay mucha miseria, en el que uno descubre muchas cosas por debajo de las que no se daba cuenta, me interesa mucho. Me parece como un momento muy clave en la formación de la identidad de cualquiera, ¿no? Y entonces por ahí de repente es por donde yo, bueno, sobre todo en La caza, con la historia de las dos niñas secuestradas, y en el caso de La mala hierba con Miriam, me apetecía mucho adentrarme, porque, bueno, no son malos, o sea, no son personas malvadas per se, sino que uno, bueno, las circunstancias que tienen alrededor, de repente les van convirtiendo en lo que son. Y por ahí es verdad que sí, que tiro un montón por ahí, por historias de ese tipo de edad, porque me parecen eso, me parecen muy interesantes y tienen mucho juego. Cierto, no, pues muchas gracias porque a mí sí la verdad me encanta y yo sí no me he perdido ninguna de las series. Afortunadamente sí llegan a México. Qué bien, Pero qué sí, no, bien. muchas gracias y sigue escribiendo porque la verdad me encanta. Pues nada, muchas gracias, seguiré. Gracias. Gracias. Edgar, adelante. Agustín, buenas tardes. Fue un placer verte aquí en persona en México y poder reunirnos y bueno, las fotos y... Fue un día estupendo, nos lo pasamos muy bien en esta presentación. Y sí, yo también me la pasé estupendo. Ahí estábamos como groupies desde temprano, esperando que llegaran. Sí, muchas gracias por esta historia, me encantó La mala hierba, me encantó todo esta localidad pequeña, pero que a la vez parece que no pudiera pasar nada ahí, pero que pasa de todo y que todos tienen cola que le pisen ahí. Y el final me encantó, o sea, el final es súper, me fascinó, muchas gracias, pero quisiera saber qué te dio por escribir esta novela en el desierto, ¿por qué ubicarla en el desierto en una localidad tan pequeña? Pues la verdad es que yo soy del sur de España, yo soy de una zona que está muy cerquita de ese desierto, el desierto de Tabernas, que es un desierto que a nosotros nos parece muy grande. En Latinoamérica hay desiertos mucho más grandes, pero a nosotros nos parece, es como el desierto más grande de Europa. Y es un paisaje que a mí siempre me ha fascinado. Me parece muy bonito, esta cosa ahí como de naturaleza absolutamente muerta y arrasada, ¿no? Me parece que en la desolación tiene una cosa estética muy chula. También tiene como una parte histórica en el pasado, en los años 70 sobre todo, fue el escenario de la mayoría de los westerns que se rodaron en cine, o sea, todas las películas estas del bueno, el feo y el malo, toda esta cosa del spaghetti western se rodó allí, en Almería, ¿no? Y entonces quedan todavía algunos poblados del western americano allí, que son decorados, que están allí. Entonces tiene algo ahí como mágico, decadente, que a mí me parece muy chulo. Eso por un lado, eso es el lugar. Que me parece muy atractivo y muy diferente. No es el lugar que uno imagina de España, de repente un desierto en el que no hay nada. Y luego, por otro lado, un poco en relación con la pregunta anterior, es verdad que yo estaba como interesado en ese tipo de relaciones. ¿Qué pasa si de repente un padre descubre que su hija le odia hasta el punto de querer matarle, ¿no? Entonces me parecía que ese punto de partida era muy chulo. Y cayó en mis manos también un true crime, bueno, en realidad es prácticamente un sumario de un caso que se dio en Canadá, de unas chicas canadienses que, bueno, el libro se llama Project Classroom, How to Kill Your Mother, que es el proyecto de clase, cómo matar a tu madre. Y entonces la historia es un grupo de chicas, unas hermanas en Canadá, deciden matar a su madre porque no la soportan, porque es alcohólica y la odian. Y bueno, hacen un grupo de WhatsApp con los colegas de la clase en el que se dedican a debatir cómo matar a su madre, ¿no?
Y entonces ese grupo de WhatsApp y todo el sumario del caso lo publicaron en Estados Unidos, creo que salió el libro. Y me parecía muy interesante ver cómo desde la ingenuidad de la adolescencia estaban planteándose una barbaridad como es el asesinato. Y la combinación de las dos cosas, el espacio y ese punto de partida de qué pasaría si de repente descubres que tu hija te odia hasta el punto de querer matarte, de dónde sale la mala hierba. Me parecía eso, o sea, que de repente me parecía como muy tremenda la relación entre el matrimonio, la hija, las razones de cada uno, bueno, todo eso. Muchas gracias, Agustín. Fue súper interesante. Gracias. Nada, muchas gracias a ti. Gracias. Melissa, adelante. Muchas gracias, Víctor. Agustín, encantada de conocerte. Muchas gracias por la respuesta también que le diste a Ed, porque justo te quería preguntar acerca de eso, de como qué antecedentes, porque precisamente esta sensación que tú plasmas en el libro es, sí, esta decadencia del desierto, este límite, ¿no? El borde, estas personas al borde también de la extinción y de la crisis y todo el tema de cómo se tuercen las relaciones, humanas entre ellos, una sociedad pequeñita, ¿no? Porque pueblo chico, infierno grande, ¿no? Que le Sí, dicen. ese dicho es muy útil, yo lo uso mucho. Em, y yo soy, como te comentaba Albert, yo soy una de las personas que sufrió el libro. Justo les decía que para mí el hecho de que pues una de las protagonistas tuviera 13 años fue así como de mortal, porque pues yo tengo una hija de 13 años, entonces yo la veo y es una niña, entonces que de pronto empieza a contar todo lo que pasa Miriam o sea, más allá de que quiera matar a sus padres o no porque está enojada con ellos, todo lo que va pasando en este pueblo y que va eh, marcando su transición entre ser una niña y volverse ya una mujer, la verdad es un poco traumático, son cosas muy fuertes. Eh, yo quería preguntarte, porque pues has ya contestado algunas de mis dudas, es si, o sea, si lo tuyo es el thriller, porque pues en tus libros que mencionó Jenny y también trabajando con Carmen Mola, te has enfocado en esto, pero esto es, o sea, ¿el thriller es lo que a ti te gusta o podemos esperar otro tipo de género de tu parte? Pues no lo sé. Bueno, por un lado te digo que yo cuando escribí la novela mi hijo tenía 14 años. Yo creo que también viene un poco por ahí. Es como que... Y luego mucha gente con la que he hablado de la mala hierba siempre me dice eso, ¿no? Como la sensación esa de mirar a tu hijo de 13 años y la posibilidad de que no lo conozcas tanto como crees, ¿no? Que de repente sí que haya ahí una cara oculta y claro, eso da mal rollo. En cuanto al género, es verdad que yo me siento muy cómodo en el thriller. O sea, como estructura de relato, a mí me gusta mucho porque creo que partiendo del thriller se puede tirar a muchos sitios. Puedes hacer crítica social, puedes hacer un drama psicológico, una historia de amor. O sea, hay un montón de cosas con las que puedes hacer con la base de un thriller. No lo sé, es verdad que he escrito muchas cosas porque en televisión, yo llevo mucho tiempo en televisión y hemos escrito de todo. O sea, hemos escrito... Los guionistas hemos pasado por la comedia, por el folletín, por el thriller, por un montón de géneros. Pero es verdad que hay otros que me gustan mucho. Me gusta mucho el terror. Y entonces, bueno, de hecho ya hace no demasiado, en febrero estrené una serie en Netflix que se llama Feria. Y ahí hay como una parte de thriller, pero también hay un elemento de terror grande dentro de la serie. De terror o de fantástico, ¿no? Son géneros que me gustan mucho, el terror y el fantástico. Y muchas veces las historias, sin ir del todo a ese género, sí que hay pequeños momentos que bordean eso, que bordean el género del terror o el género fantástico, todo eso. Es verdad que es complicado, son géneros difíciles luego de colocar en librería porque me parecen un poco más nicho, ¿no? O sea, como para un grupo más pequeño de gente, ¿no? Pero bueno, ya te digo. O sea, creo que sí, o sea, que al final el thriller te da ahí como esa base de estructura de establecer un misterio, de una conexión con el lector, un juego, ¿no? De qué ha pasado, quién es el culpable, que hace también la novela más interesante, más entretenida. Y partiendo de ahí se puede ir a otros sitios. Es un poco lo que hemos hecho con La Bestia, ¿no? La Bestia tiene como en Carmen Mola,
tiene como una base de terror, de thriller, perdón. Es un esquema muy de thriller por debajo, pero hay un montón de géneros. Hay terror, hay folletín, hay un montón de géneros también mezclados ahí. Genial, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias. Héctor, adelante con tu pregunta. Héctor. Sí, me escucho. Adelante. Sí, escucho. ¿Sí? Sí, adelante. Ay, perdón, es que estoy en la oficina y hay algo que está sonando. ¿Qué está pasando ahí? Ya. Hola, Agustín. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ti. Ya había tenido el gusto ahora que fuimos a tu presentación de La Bestia. Sí, qué bien. Un poco me desconecté ahorita en lo que conectabas con Melissa y sí me llamaba la atención el asunto de tratar con personajes tan jóvenes. En algo era un poco mi inquietud. ¿Por qué tomar a alguien tan joven? Bueno, pero un poco por eso. O sea, yo creo que en la niñez y en la adolescencia partimos de la infancia, ¿no? Y entonces hay como esta cosa del el mal no existe por nacimiento, ¿no? Uno no nace, salvo algunos psicópatas enfermos, claro. Pero de entrada no tienes por qué hacer cosas malas, digamos. Y entonces me parece muy interesante explorar ese proceso, ¿no? Como alguien que en principio es normal, como cualquier otra persona, por la situación en la que vive, termina torciéndose, termina convirtiéndose en una mala hierba, ¿no? Termina yéndose hacia un lugar que no debería. Y ese proceso me parecía muy, muy interesante. Por eso lo del personaje de Miriam, ¿no? Que al final yo entendía al personaje de Miriam, es decir, una niña que lo tiene todo y de repente la arrancan de su casa, va a parar al peor sitio del mundo, está completamente sola y totalmente ajena. O sea, sus padres que están inmersos en su propia batalla, son completamente ajenos a los problemas que ella está pasando. Y que evidentemente, como es una adolescente, esos problemas ella los magnifica, ¿no? Algo que para una persona no sé, de 40 años no sería tanto drama, para una niña de 14 años es el infierno absoluto. Y entonces, a ver ese proceso y indagar en ese personaje me parecía muy interesante. Y me parecía muy interesante lo que comentaba antes, ¿no? Cómo ese personaje que termina odiando a muerte a sus padres, qué reacción provoca también en un padre, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente tu hijo te odia? Y entonces ese choque, ¿no? De emociones me parecía muy, muy interesante. Por ahí voy. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Gracias. Ale Muñoz, bienvenida, adelante. Hola amigos, hola Agustín, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Te cuento que iba en carretera y iba leyéndole la novela a mi novio y me dice, me tienes que contar el final. Estábamos los dos súper interesados, yo pensaba que era inocente, que no había planeado eso, pero él sí supo que ella era culpable. Aquí mi pregunta es, ¿por qué la abogada? Yo entendí que la abogada desde un inicio era así como muy recta de cumplir las leyes, las normas, y al final decidió pues dejarla, sabía que era culpable y decidió dejarla. ¿Por qué decidiste eso? Bueno, por un lado el personaje de Nora es un personaje que se crea o sea, que yo creo en la novela por diferentes razones. Por un lado porque alguien tenía que contar la historia de Irene, de la mujer de Jacobo, que está en pasado, está muerta, ¿no? Y entonces hay como una parte de Irene que no se podía contar y que para contarla yo necesitaba tener algún personaje que la hubiera conocido en su vida anterior, ¿no? Y pudiera contarnos un poco qué pensaba Irene. Luego también, que a la hora de construir un thriller, me daba mucha pereza crear un protagonista policía o una protagonista policía, porque creo que hay demasiados, ¿no? Y entonces por ahí tiro por el lado de la abogada. Y la abogada, digamos que su viaje es entender a Miriam. Es decir, yo creo que también hay otra cosa, y es que cuando esto pasa, ¿no? Que cuando un chaval de 14 años o de 15 años comete un delito enorme, hay que saber perdonarle. O sea, hay que saber entender que tiene 14 o 15 años y que eso no tiene por qué definir toda su vida. Comete un gran error, desde luego, comete un asesinato. Pero para Nora cree que ella ya ha aprendido, o sea, que ella ya ha sufrido el castigo al darse cuenta de lo que hizo, al tomar conciencia de la barbaridad que hizo, y por eso decide dejarla marchar.
Es un poco esta cosa, a mí es un tema espinoso siempre, ¿no? Cuando un chaval de 14, 15 años comete un crimen. Yo recuerdo, bueno, hay una película que es muy chula, que se llama Criaturas Celestiales, de Peter Jackson, no sé si la habréis visto. Es la historia de 2 amigas adolescentes en Sudáfrica, creo que era, donde estaba ambientada. Estas 2 amigas tienen una relación súper especial. Toda la película está basada en un caso real. Y terminan aliándose para matar a la madre de una de ellas, ¿no? Pues estas 2 chicas, digamos que la justicia, el único castigo que les impuso fue separarlas. Una se quedó en Sudáfrica y otra se fue a Inglaterra. Entonces uno puede pensar, dice, estas niñas que han sido capaces de cometer un asesinato con, bueno, creo que tenían 14, 15 años, deberían tener un gran castigo y su vida debería estar marcada por eso. Yo estoy en otra idea, digamos, estoy más bien en la idea de que las circunstancias cuando tienes 14 o 15 años importan mucho y no eres tan dueño de tus decisiones, ¿no? Y que el sistema debería ser capaz de ayudarte a superar eso. Eso es un poco la decisión que toma Nora, ¿no? La de, bueno, ya que has asumido lo que has hecho y que te has dado cuenta de que está mal, te doy la oportunidad de que sigas creciendo, ¿no? O sea, no te voy a condenar, no te voy a llevar a la cárcel, porque ya has sufrido muchísimo. O sea, has perdido a tu madre, has perdido a tu padre, estás sola en el mundo. Bueno, ya has tenido suficiente castigo. En esta historia que os contaba de criaturas celestiales, una de ellas es Anne Rice, que es una escritora de thriller súper famosa y que ha escrito millones de bestsellers a lo largo de su vida. Y esa es su historia de adolescente. Ella estuvo implicada en ese asesinato. Y entonces, evidentemente, es algo como muy polémico, ¿no? El qué haces con un niño de 14 o 15 años, ¿qué es mejor? ¿Meterlo en un reformatorio y dejarlo en el reformatorio no sé cuánto tiempo, o meterlo como en Estados Unidos, ¿no? Que sí cumplen cárcel como si fueran adultos? A mí eso me parece un poco una barbaridad. Y por eso es el personaje de Nora. Por eso Nora al final decide dejar que Miriam siga hacia adelante, que intente crear su vida, porque cree que ya ha sido consciente del gran error que cometió, de la barbaridad que hizo, y que mandarla a un reformatorio o meterla en un centro de menores no serviría para nada. Ya, sí, estoy totalmente de acuerdo. Son adolescentes que no saben qué es lo que hacen, pero ella tenía un antecedente, el de la niña que lastimó en el kinder, creo que la dejó ciega. Entonces, eso me causó de que, ¿cómo sabemos si no es una asesina o no va a volver a querer matar a alguien? Por eso mi pregunta. Ese recuerdo en la novela está visto desde el punto de vista de Jacobo, de su padre. Y no es tanto que ella decidiera matar o sea, quitarle un ojo a la niña, ¿no? Que la deja tuerta. Es un accidente entre niños. Están jugando, ella empuja a la niña y la otra se da en el ojo y lo pierde, ¿no? Entonces, Jacobo, cuando empieza a pensar que su hija puede ser la asesina, ¿no? Recuerda ese momento. Y no lo recuerda tanto por la acción violenta, sino por la reacción de la niña a la acción violenta, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y entonces eso le genera mucho miedo, pero es un recuerdo visto desde el punto de vista de Jacobo. Ya, ¿Sabes? tienes toda la razón. No tiene por qué ser Miriam así. Su padre de repente la recuerda y recuerda, oye, no lloró, no se puso histérica. Bueno, pero a lo mejor sí le estaba pasando algo por dentro a Miriam en ese momento. Sí, sí, ya entendí. Muchas gracias, Agustín, un gusto. No. Disfruté muchísimo el libro y ahora voy a ver la serie de la feria que acabas de recomendar. Gracias. Estupendo. Muchas gracias. Gracias. Silvia, adelante, por favor. Agustín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? O noches por allá. No, todavía tardes, ¿no? Tardes todavía. Sí, qué gusto escucharte. Me encantan todos los libros de Mola, he leído todos, ya estoy esperando, que ya vi que ya anunciaron el nuevo, entonces ya estoy así como que a la expectativa. No te conocí a ti, así como Jenny que ha visto tus series y todo, creo que tengo aquí ahí una tarea pendiente que hacer porque me gustó mucho tu libro, ¿no? Con respecto a La mala hierba, la verdad es que a mí me angustia eso de ver a una niña, porque para mí es una niña de 13 años, con esas angustias, que los papás también no entienden o no se acercan a los niños, a entenderlos.
porque pues fue toda esa soledad de irse a un lugar totalmente ajeno, como mencionabas, ¿no? El que le empieza a afectar más, pero cómo los adultos que están alrededor le ayudan. O sea, eso es todavía mucho más conflictivo, ¿no? Porque, claro, por dinero, México, no sé si allá tengan un dicho que se dice, por dinero baila el perro, ¿no? Entonces, Sí, yo claro, creo que vale en cualquier país. Sí. ok, pero ¿cómo los adultos le ayudan a hacerlo, no? Entonces, es así como muy complejo. Y al final me gustó mucho, sí, el hecho de, pues, que la dejen crecer, pero por otro lado, pues, desde el nombre de la novela, la portada, que me parece súper interesante, que es la mala hierba y que se enraiza, es, ¿no va a seguir siendo una asesina la niña? O sea, se atrevió a hacerlo y salió, pues, inmune de alguna forma, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor en la novela ella, pues, Nora la ve y la ve bien, llamémoslo de esa manera, ¿no? Pero no son asesinos en potencia, no, o sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que sí efectivamente ya pagó todo lo que debió haber pagado? Bueno, yo lo que quería es dejar un final abierto. O sea, creo que ahí la novela tiene un final abierto. ¿Qué va a ser Miriam en el futuro? No lo sé. Y yo creo que ahí cada lector es el que completa la historia, ¿no? Sí que me interesaba dejar ese final abierto en el que dices, bueno, ¿va a repetir lo que hizo o no? ¿O ha aprendido y va a tirar por otro lado? Era lo que comentaba antes. Yo desde el punto de vista de Nora, Nora sí que piensa que ella ha aprendido. O sea, que ella ya ha sufrido lo suficiente, ya ha sufrido suficiente castigo y se ha dado cuenta de su error y que va a ser diferente el resto de su vida. Volvemos un poco también a lo anterior, es decir, yo creo que en un chaval de 14, 15 años, en una chica de 14, 15 años, un suceso así no marca su vida posterior. O sea, no define su vida posterior. Haber hecho eso una vez no significa que eso lo vaya a hacer el resto de su vida. Tendrías que ser un psicópata, es decir, tendrías que tener una catalogación de psicópata para poder repetir esas cosas sin que le pasara nada. Y yo creo que a Miriam no le pasa eso. Miriam sí que en todo el final con su padre se da cuenta de que se ha equivocado, o sea, de que cometió un error tremendo y que se le fue de las manos. Al final son estas cosas que son casi como un pequeño juego de niños en el que no eres consciente de hasta dónde puede llegar, o sea, qué significa exactamente la muerte, ¿no? De alguna manera, y a ella se le fue de las manos. Eso. Entonces, yo cuando termino la novela sí que me gustaba ese final en el que, bueno, Miriam está ahí en la ciudad mezclada con un montón de gente y no sabes qué va a ser de ella después. Luego hay una cosa que has comentado que me parece muy interesante, que es eso, es decir, es verdad que llama mucho la atención el personaje de Miriam por lo que decide hacer y por lo que hace, ¿no? Por todo cómo va enredando a la gente y, bueno, contrata a un sicario para que lo haga por ella y todo eso. Pero creo que hay una parte muy dura que efectivamente es como el mundo de los adultos le da la espalda a los niños. O sea, como los padres están completamente ajenos a qué le pasa a su hija, están inmersos en sus propios problemas de pareja y en la crisis que han pasado y en remontar y encontrar dinero y todo ese tipo de cosas que no se dan cuenta para nada de qué le está pasando a Miriam. La tienen completamente como casi una molestia tenerla ahí. Ella debería ayudar y ya está. Y entonces creo que eso es importante porque ella se queda muy aislada, se queda completamente sola y a partir de ahí crecen las fantasías. Crecen una serie de fantasías que posiblemente por debajo haya algo de enfermedad mental, ¿no? de exceso de fantasía. ¿No? Por eso esa referencia que contaba antes de criaturas celestiales yo la tenía muy presente porque son dos niñas que llegan al asesinato desde la fantasía. O sea, imaginándose como un mundo paralelo, imaginando que una especie de mundo mágico en el que van a vivir cuando maten a su madre. Y Miriam lo que está diciendo también es un poco eso, es todo muy ingenuo y muy infantil, todo lo que planea Miriam, ella quiere ser cantante, quiere tener éxito, quiere salir de ese lugar y cree que todo lo que se lo impide son sus padres. Entonces es muy infantil. Y los padres están completamente ajenos a lo que a ella le está pasando. Luego volvemos a eso. Efectivamente es un tema muy complicado, muy complejo, el de los chavales, de adolescentes que cometen crímenes
hay que analizar siempre como muy bien en cada caso qué es lo que ha pasado y qué ha provocado, ¿no? esa decisión, ¿no? Ese acto de cometer un crimen, porque la mayoría no son psicópatas asesinos. O sea, la realidad es que psicópatas asesinos en el mundo no hay tantos. Hay gente que por circunstancias en un momento dado comete un crimen. Sí, yo siempre sentí durante el transcurso de la novela que ella era inocente, o sea, que la habían involucrado. Y al final como que sí ella misma pues dice que quiere confesarse y quiere hacerlo, o sea, sí siento que está arrepentida de lo que hizo, ¿no? Pero sí, en muchos casos yo sí siento que los papás son los que falta atención hacia, sobre todo adolescentes, ¿no? Cuando estás en esa etapa tan difícil. Me encantó. Espero que, como decían, que sigas escribiendo y seguiremos leyendo tus obras. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Alberto, adelante. Gracias, buenas tardes, mucho gusto. Ahí se está cortando. Se congeló. Me cortó ahí un poquito. Agustín, Te perdimos. Bueno, ya me escuchan. Sí, Sí. ahí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, Ahí sí. adelante. Gracias. Yo soy fanático del género, me gusta mucho el thriller. Ya vi algún capítulo de la feria. La verdad es que empieza, el anuncio dice que creemos que todo es diversión en la feria, pero ahí nos van a demostrar que no es cierto. Y bueno, pues la seguiremos viendo, seguramente estará muy interesante. Respecto al libro, me gustó mucho. La verdad es que a mi sentir, en algún momento de la novela todos van teniendo la culpa, ¿no? De momento creemos que es quién eres, de repente creemos que es el rubio, de repente creemos que es Jacob. Como que así nos vas manejando la historia en estos casos. Es como si ustedes como investigan psicologías criminales de la gente, es algo que por la naturaleza lo tienen muy estudiado, muy entendido, y por eso manejan con esa claridad a los personajes. Creo que te he entendido, aunque se entrecortaba un poco. Más o menos. Pero creo que he entendido la pregunta. Te cuento, si te respondo otra cosa, me lo dices. Bueno, por un lado, cuando construyo La mala hierba, la intención es que cada personaje, o sea, el universo de La mala hierba, todos los personajes son muy, muy egoístas. Cada uno tiene un objetivo absolutamente personal. El rubio quiere conseguir a Irene, Irene quiere salir de ese pueblo, Jacobo lo que quiere es demostrar que no es un inútil, ¿no? Que un poco esta cosa de complejo de hombre fracasado, ¿no? Que tiene Jacobo encima. Néstor, bueno, todos los personajes tienen como intereses muy, muy egoístas, ¿no? Eso les lleva a que todos tienen secretos, ¿no? Y entonces cuando construyen la historia y poco a poco vas desvelando la historia de cada uno de los personajes, efectivamente cada uno tiene motores ocultos, cada uno tiene algún objetivo oculto. Eso hace que cuando uno vaya leyendo la novela y va descubriendo poco a poco las motivaciones de cada uno de los personajes, pues claro, dices, a ver si la motivación del personaje es la que le lleva a matar a Irene, ¿no? Eso surge de manera más o menos natural, eso por un lado. Luego, por otro lado, yo tengo como una formación de guionista, y entonces en esa formación de guionista, yo una de las cosas que más trabajé en La mala hierba y que me parece lo más complicado de La mala hierba es la estructura que tiene la novela. Tiene una estructura que en realidad es bastante compleja porque hay mucho salto en el tiempo, en presente, pasado, en diferentes personajes, puntos de vista y todo eso. Y yo en ese caso, sí, aquí en este estudio, que es donde nos juntamos luego los mola y hacemos las novelas, yo aquí tengo, bueno, en una pared, tengo una pizarra muy grande y en esa pizarra fui haciendo toda la novela. Y entonces efectivamente tú tienes como una especie de esquema en la pizarra de toda la novela, todos los personajes, la estructura, y al ir manejando esa estructura,
claro, también juegas un poquito con el lector, porque creo que la novela de thriller, esa es una de las gracias que tiene, ¿no? Ese juego con el lector de repente me voy contándote la historia de Jacobo y parece que Jacobo lo que quiere es, o sea, lo que he terminado haciendo es matar a Irene, ¿no? O me voy con la historia del rubio o con la de cualquiera de los personajes de la novela, ¿no? Entonces ahí sí que hay un poco de, bueno, a la hora de colocar la estructura, jugarla de tal forma que el lector vaya imaginando posibles culpables, porque creo que es una de las gracias del thriller, ¿no? Esa parte más interactiva con el lector en la que uno va intentando adivinar qué ha pasado. Pero también, claro, o sea, creo que eso no funciona cuando es completamente artificial, es decir, cuando generas pistas falsas, digamos. Sí, sí. Yo lo que intento más bien es que conforme vas descubriendo el interior de cada uno de los personajes, de manera natural el lector imagina que puede tener algún tipo de implicación, pero no engañas. Es decir, si tú cuentas la historia de Jacobo, la historia de Jacobo llega hasta un determinado lugar y una necesidad de dinero y un cruce con el jifero y tal. Bueno, pues, pero es una historia en sí, no es una historia manipulada para engañar. Sí, sí, la verdad es que creo que está muy bien hecha. Felicidades. Me queda claro y la verdad es que eso es un libro que disfruté mucho y únicamente a manera de comentario, pues hemos hablado mucho, ¿no? De la psicología de la personalidad de una chica de 13, 14 años, pero pues si nos ponemos a investigar tantito, hay cantidad de niños que han cometido delitos muy graves por diversas circunstancias, no es algo aislado. Y es duro, pero existe. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias a ti. Gracias. Albert, adelante. Gracias, Víctor. Agustín, Sí. pues la verdad es que es una novela muy actual, ¿no? Es una novela en la que ya manejas la tecnología, en la que ya está bien presente, ¿no? Esta forma ahora de hacer una investigación basándote a lo mejor en los chats de WhatsApp, en esta parte tecnológica en la cual ya no puedes como que esconder nada, ¿no? Y en la que todo te sirve de pruebas, en la que todo pues sirve al final de cuentas para inculpar a alguien, ¿no? A mí se me hizo bastante bueno esta forma, pues en la que lo fuiste metiendo, en lo que lo fuiste agregando a tu historia. La historia, la violencia juvenil, como ya lo mencionaron algunos compañeros, pues es un tema demasiado actual y por ahí en el grupo ahorita hemos estado leyendo algo también relacionado con la violencia, con el bullying, y que es un tema que bueno, no es tan, bueno, no es que ahorita esté muy en boca de todos, sino siempre ha sido y siempre ha existido, ¿no? Y creo que siempre existirá y al final de cuentas muchas veces no se hace nada, ¿no? Ahí también creo que nosotros somos parte de los culpables de que pues estas juventudes lleguen a cometer estos crímenes, ¿no? Porque bien podemos hacer algo antes para prevenir y no lo hacemos, ¿no? Para trabajar sobre tu novela o tus novelas, o en este caso tu novela, ¿cómo es la forma en la que empiezas a escribir o cómo partiste para tener esta idea? ¿Fue basado en algún personaje, algunos conocidos, o a partir de una imagen, de algo en televisión, o cómo te surgen las ideas a ti para escribir y para llegar a entregarnos estos buenos trabajos? Pues el proceso, la verdad es que cada historia viene como de lugares diferentes, cada historia que escribes. Pero en el caso de La mala hierba es verdad que yo suelo funcionar con imágenes, ¿no? Que de repente se te ocurre un momento, ¿no? Y partiendo de ese momento es como que empiezas a desplegar toda la historia. Yo en el caso de La mala hierba era un momento que en realidad no es un momento, era simplemente una mirada, el momento en el que Jacobo se despierta y se encuentra con su hija sabiendo que quizá ella sea la culpable del asesinato, ¿no? Entonces esa mirada entre los padres yo de repente miro a mi hija y puedo pensar que mi hija esté detrás del asesinato, lo que provoca que yo empiece como a pensar mucho en esta historia. Y partiendo de ahí, bueno, ya empiezo a trabajarla y ahí sí que recurro muchas veces pues, a libros, que he comentado antes, el True Crime en el que se hablaba de las chicas estas canadienses que habían cometido el asesinato y que de hecho tenía transcripciones de su grupo de chat y yo de ahí es donde importo la idea porque me parecía que tiene algo terrorífico estar hablando de la muerte y poner un emoticono a continuación, de repente llegar y poner una carita sonriente, es como, pero un momentito, ¿de qué estamos hablando, no? Pero a la misma vez que veías eso y veías esa inocencia, ¿no? Esa ingenuidad,
si mirabas el retrato de cómo vivían esas niñas canadienses, ¿no? En concreto, una madre alcohólica que las tenía completamente abandonadas, que ellas estaban atrapadas en la miseria, de repente entiendes de dónde procede, no las justificas, pero entiendes de dónde procede la rabia y el odio. Y entonces a partir de ahí, desde ahí es de donde yo trabajo con la novela. Yo normalmente paso mucho tiempo hasta que empiezo a escribir la primera línea, o sea, a lo mejor puedo escribir alguna cosa suelta, en plan, bueno, pues intentar cogerle el tono a la novela, de cómo va a ser la prosa y todo eso de la novela, pero me puedo pasar a lo mejor 6 meses, 8 meses haciendo argumento solo. Trabajando el argumento, trabajando toda la novela en pizarra o donde sea, ¿no? Y cuando tengo toda la novela clara, es cuando me pongo a escribirla. Pero al final ese tiempo, que puede ser un año y pico de proceso, gran parte del proceso es pensar la novela, ya sea pues, estructurándola, viendo qué es lo que pasa en cada momento, porque creo que en un thriller es importante saber manejar esos puntos, ¿no? Los giros, donde caen, que no decaiga el ritmo a lo largo de la novela y que todo encaje bien, ¿no? A mí me da mucha rabia cuando leo algo y de repente, ¡pum!, se resuelve de una manera que digo, ¡ay, esto es qué morro!, ¿no? Estaba en la pista desde el primer capítulo y no has querido decirlo. Entonces eso me da mucha rabia. Y yo eso lo intento trabajar mucho. Y luego ya te pones a escribirla. Luego, evidentemente, en la escritura surgen muchos cambios. Vas cambiando cosas conforme vas escribiendo de cosas que habías pensado. Pero la estructura general y el a dónde van los personajes lo tengo muy claro. El arco de cada uno de los personajes y dónde va cada historia. Por eso, esto que comentaba antes, que vas generando sospechosos, pero no son mentiras. Es una manera de contar una historia. Vas desvelando poco a poco una historia pero que tiene su sentido propio, esa historia, ¿no? Cada una de las historias secundarias, ¿no?, que hay dentro de la novela. Muchas gracias. ¿Y habrá planes de hacer la serie, tu libro? Pues igual que en mi primera novela, Monte Perdido, se convirtió en serie y de hecho ha tenido más vida en televisión que en las novelas. Yo me quedé en una primera novela, pero luego escribí una segunda y ahora he escrito una tercera temporada de La Caza, ¿no?, de lo que empezó siendo Monte Perdido. Son los mismos personajes en diferentes casos. Y que era algo que yo al principio pensaba hacer en novela, pero bueno, me fue comiendo el tiempo y solo lo he hecho en televisión. No he escrito la continuación de Monte Perdido en novela. En cambio, en el caso de La Mala Hierba, la he visto siempre más como una película, más que como una serie. Creo que la historia de La Mala Hierba es una peli. Y sí hay planes, o sea, sí que estamos ahí siempre como dando vueltas a ver si conseguimos encajarla en calendario y poder hacer la película. Pues me gustaría, la verdad, creo que podría salir una peli chula. Bueno, hay Muy una peli buena. en España que funcionó muy bien, que no sé si llegaría a México, que se llama La Isla Mínima. Es una historia también... Bueno, dentro de España hay como una tradición del thriller rural, digamos. Hay como una pequeña tradición del thriller rural que viene de muy atrás, que viene de Camilo José Cela, de la familia de Pascual Duarte, en una serie de historias como muy tremendas que estaban ambientadas en pequeños pueblos de España, ¿no? Y entonces ese espíritu yo creo que está en La Mala Hierba y que creo que funcionaría también muy bien en una película. Más que en una serie, creo que en una serie habría que alargar la historia y no tiene lo que tiene. Perfecto, muchas gracias. Pues esperemos que sí y bueno, ya estaremos comentando por acá también. Muchas gracias. Estupendo. A ti. Muchas gracias. Melissa tiene un comentario adicional, así es que Meli, adelante. Gracias, Víctor. Perdón, Agustín, es que cuando escuché a Ale, recordé que no te había preguntado. Nora menciona constantemente un vistazo hacia atrás y menciona un él. Es que él me dejó así, es que yo era diferente a él y me reconstruí. Entonces, todo, o sea, como muchas reflexiones a partir de algún otro personaje que no se sabe quién es y que lo dejas allí como tarán. Entonces yo quería saber si en algún momento vas a revelar esto como de dónde salió, o sea, si Nora va a seguir apareciendo en tus libros como un personaje recurrente para ir conociendo más o si nada más fue un recurso. Fue un recurso. Es verdad que es un personaje con el que me lo pasé muy bien, o sea, que Nora me gustaba mucho como personaje, me parecía como una mujer diferente y me gustaba mucho la manera que tenía de pensar y de razonar y todo eso, ¿no?
Entonces, bueno, y me daba mucha pena cuando se va al taller y le meten una paliza tremenda y todo eso a la pobre. Es como que se mete ahí en un fregado sin darse cuenta y le cae todo, ¿no? Entonces eso me gustaba mucho. Y me gustaba mucho esta cosa de reconstrucción de un personaje desde un pasado que no cuentas. O sea, sabes que es un personaje que se ha recompuesto de algo que le ha sucedido en el pasado, pero no importa el pasado, lo que importa es el personaje nuevo. O sea, la identidad nueva que tiene Nora, ¿no? Y entonces me gustaba como eso, como estar jugando todo el rato con eso de algo sucedió en el pasado, que es un recurso bueno, que a mí me ha gustado mucho cuando lo he visto en otras novelas o en películas, ¿no? Que de repente están hablando de algo del pasado que debió marcar al personaje, ¿no? Y que le ha hecho cambiar, pero nunca llegas a contarlo y entonces dejas ahí un poco como ese pequeño vacío. Posiblemente si yo continuara con Nora terminaría contando ese pasado, pero de momento lo dejo ahí. Está muy bien, muchas gracias. Es que sí nos dejaste así como de, bueno, pues ahora qué pasó, precisamente porque es un personaje muy entrañable. Es como de, ¿qué cosa pasó que cambió todo el tema de sus relaciones familiares, toda la dinámica, a ella misma? O sea, hay un montón de cosas ahí atrás que sugieres y que como que dejas allí y nos dejas picados a todos, ¿cómo es posible? Bueno, y establece una conexión con Miriam también, ¿no? De ella va a vivir una vida nueva a partir de ahora en el final, ¿no? Como Nora la vivió. Digamos, en un momento dado hizo punto y aparte y cambió su vida, ¿no? Pues eso es lo que ella pretende para Miriam. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Agustín, para mí también Nora es un personaje entrañable y me parece que es quien ponía en un momento dado la sensatez dentro de toda la vorágine que había dentro de los personajes, porque cada personaje tenía cierto grado de, no sé, de locura o de cosas extrañas, y sin embargo, Nora como que en su momento siempre era como muy aterrizada, menos en el momento que fue al taller para que le metieran la golpiza, ¿verdad? Pero en general creo que tenía decisiones muy valiente, por cierto, pero sí tenía decisiones de muy aterrizada. Creo Sí, que porque han yo creo preguntado. el resto de personajes en realidad se mueven por decisiones equivocadas. O sea, todos los personajes de la novela parten de decisiones equivocadas. O sea, desde Jacobo, Irene, Miriam, por supuesto, pero también el Rubio, Néstor, todos los personajes que están ahí alrededor, Ginés, todos están tomando decisiones equivocadas y les mueve eso, lo que comentaba antes del egoísmo y decisiones que dices, no deberíais haber tomado esta decisión. Bueno, creo que ya te hemos preguntado casi todo lo que había surgido durante la lectura del libro. Yo te quiero preguntar un poquito, nosotros tenemos muchos años haciendo esto, aunque ahora con la pandemia pues lo hacemos a través de Zoom, pero siempre habíamos buscado el contacto con el autor. Creo que es una manera diferente de estar leyendo, además de que nos gusta leer, pues también saber el punto de vista del autor, que en la medida de lo posible es muy importante para nosotros. Entonces, me gustaría saber tu opinión acerca de cómo ha cambiado los clubes de lectura y cómo hoy por hoy hay esta posibilidad de tener esta intimidad con el autor y poderle preguntar pues las tripas, digamos, del libro, cómo llegó a hacer la versión final. Sí, sí. Yo la verdad es que soy un escritor de novela, soy un escritor de novela joven, porque mi primera novela tiene 7 años o algo así, la de Monteperdido, no tiene más tiempo. Entonces no sé cómo eran antes los clubes de lectura. Sí es verdad que el hecho de las redes sociales, ¿no? de Instagram, Facebook y todo este tipo de cosas, ya acerca mucho al autor con el lector, porque a mí me preguntan muchas cosas también a través de Facebook o de Instagram o lo que sea, ¿no? O de Twitter. Y luego también esta posibilidad del Zoom que hemos descubierto con la pandemia, creo que es muy buena, o sea, porque claro, yo tengo un tiempo limitado y tengo una posibilidad de viajar limitada. Y entonces cuando sacamos una novela, pues sí, vamos a algunos clubes de lectura y te encuentras con la gente. Y los clubes de lectura son siempre muy entretenidos y nos sirven muchísimo, porque de repente recibir el feedback tan directo del lector es algo que te hace repensar a ti mismo la novela y que te ayuda para la siguiente. Pero claro,
bueno, podíamos hacer unos cuantos clubes de lectura cuando estamos de promoción. Y ahora con Zoom podemos hacer muchos más. De repente, pues eso, puedo estar hablando con vosotros en México, que bueno, tuvimos la suerte de vernos hace poco, pero habría sido complicado de otra manera. Así que muy guay, o sea, yo creo que es una experiencia muy chula. A mí me encanta y lo prefiero esto posiblemente a las presentaciones que luego hacemos y tal, porque al final la presentación es, bueno, pues con una charla con un presentador y todo eso, pero es muy gratificante poder hablar en detalle de la novela. En las presentaciones nunca puedes hablarla, porque la mitad de la gente todavía no ha leído la novela, y entonces no se puede hacer mucho spoiler, y hay muchos detalles de la novela de los que no se pueden hablar. Y entonces en los clubes sí que puedes hablar en profundidad de la novela, de los giros que haya y todo eso. Así que por mí encantado los clubes. No, pues qué bueno y agradecidos que hayas aceptado, porque ahorita que mencionaba las presentaciones, nos ha tocado en presentaciones cuando el invitado que va a presentar resulta que no ha leído el libro y entonces pues, nada más dice que qué bonita está la portada, ya es como un chiste local entre nosotros, por un lado, y por el otro lado también otros autores que sí leyeron, que sí investigaron y entonces acaparan toda la presentación y no dejan hablar al autor. Entonces creo que este ejercicio para serán nosotros los dos casos, es efectivamente. invaluable. Nosotros, por suerte, en las presentaciones siempre hemos tenido presentadores o presentadoras que se habían leído la novela, pero es verdad que a veces el presentador ha leído tanto que solo habla el presentador. Y dices, bueno, que hable, no pasa nada. Pero al final esta cosa del diálogo y poder hablar sobre la novela, sobre qué te ha gustado, qué no te ha gustado, las dudas que genera un personaje, todo eso me parece muy interesante. No, pues muy agradecidos. Silvia, adelante. Perdón, Silvia, aquí tiene una última pregunta. Agustín, nada más, ¿en qué estás? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Es complicado, ¿qué sigue? Pues por un lado con Mola estamos escribiendo estamos empezando ahora porque hemos terminado la promoción de La Bestia, que ha sido muy intensa y apenas si no ha dejado tiempo para nada. La verdad, desde febrero hasta ahora no hemos hecho más que viajar de un sitio para otro. Y terminamos en ese proceso, terminamos Las Madres, que es es una nueva novela de Carmen Mola, que se llama Las Madres y que sale en septiembre en España, no sé, en México espero que salga también por ahí, más o menos, y que continúa la serie de Elena Blanco, es la cuarta entrega, después de La Nena, Las Madres. Eso por un lado. Estamos trabajando en otra nueva novela, pero estamos empezando, justo ahora estamos empezando a juntarnos Jorge, Antonio y yo a diseñar qué vamos a hacer con Carmen Mola a continuación. Y luego, por otro lado, yo estoy empezando a escribir una novela también personal, mía. Una novela individual que no sé cuándo sacaré, si para el año que viene o para el siguiente, pero estoy empezando con eso. Y terminando de la tercera temporada de La Caza también. Perfecto, pues muy liado. ahí estaremos a la expectativa. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Oye, Agustín, y una curiosidad, cuando les avisaron del premio, siendo que son ustedes tres, ¿cómo les avisaron al mismo tiempo? ¿Estaban reunidos, cada quien por su lado? ¿Cómo te enteraste del premio? Eso te enteras en la noche. Yo no sé si habéis visto la gala de entrega de los premios Planeta, es una cena en Barcelona. Okay. Entonces lo que sí se hace es 15 días antes de la gala se publican los 10 finalistas. Entonces cuando publican los 10 finalistas tú sabes que estás ahí. Nosotros nos presentamos como Sergio López, todo el mundo se presenta con seudónimo, además. Salvo, bueno, hay algún caso que no, pero la mayoría de la gente se presenta con seudónimo. Entonces nosotros nos presentamos como Sergio López y la novela se llamaba Ciudad de Fuego. Y bueno, ahí nosotros sabemos que estamos entre los 10 finalistas y fuimos a la gala de entrega, ¿no? Entonces, a lo largo de la noche es una cena que vas ahí cenando y bebiendo cava. Te va apareciendo un camarero que te llena la copa de cava. A lo largo de la noche, la portavoz del jurado es un poco como un concurso de música, ¿eh? Va saliendo al escenario y entonces va eliminando novelas. Y dice, pues a la siguiente ronda pasan las siguientes 6 novelas. Entonces tú ves que estás entre las 6 finalistas. Luego que estás entre las 4, luego que estás entre las 3 y luego ya llegas al final
Y nosotros estábamos, había otra novela y nosotros. Y entonces ahí, en ese momento ya supimos que éramos o ganadores o finalistas del planeta. Se da primero el finalista, que se lo dieron a Paloma Sánchez Garnica con Últimos días en Berlín. Y ahí, en ese momento, es cuando nosotros sabemos que hemos ganado el planeta. Estábamos en una mesa, los tres, con nuestras parejas, y nos pusimos muy nerviosos, bebimos mucho cava rápidamente, porque vimos que teníamos que subir a continuación a recogerlo, y mientras Paloma daba el discurso de agradecimiento, nosotros entre los tres hablamos qué íbamos a decir. Y entonces allí se abre el sobre va sellado, va con una plica, va sellado, ¿no? Y entonces el ganador era Ciudad de Fuego, escrito por Sergio López. Abren un sobre, ese sobre era Carmen Mola, y luego dentro de ese sobre había otro segundo sobre, que es Carmen Mola son pues, Jorge, Antonio y Agustín. Entonces ahí es cuando nosotros nos levantamos, pero enterarte es en ese momento, vas ahí a ciegas. Es divertido, es muy divertida la gala del planeta, la verdad, te lo pasas bien. Muy bien, pues muchas gracias. Albert. Pues sí, nada más pedirte el último favor, que es tomarnos una foto del recuerdo. Claro. Ya por ahí sí tienen su foto del libro para tomarnos la foto. Otra de las cosas que fíjate que siempre aquí batallamos y sufrimos en México es de que muchas de las novelas, bueno, todas llegan en digital hoy en día, ¿no? Pero en papel sí es el problema. Ahí Yo vamos. sí la tengo en papel. Sí. Nada más esperamos a Jenny, que por ahí anda, ya Melissa. Alberto. Ahí está. Melissa ya está buscando. Va, 1, 2 y 3. Intentamos otra por los que salen cerrando los ojos. Ahí va, 1, 2 y 3. Listo. Muchas gracias. Agustín, te agradecemos la verdad de que nos hayas acompañado y estaremos muy atentos a tus próximos trabajos y en verdad que nos gustaría volver a tener algún otro encuentro contigo cuando llegue el momento de que saques tu nueva novela y pues estar aquí nuevamente reunidos en Zoom para compartir y debatir pues este trabajo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, he estado encantado y nos volvemos a ver cuando saque mi próxima novela. Claro que sí, ¿no? Quizá nos vemos antes con los Mola, pero si no, nos veremos entonces. Y bienvenidos a México nuevamente cuando gusten. Acá tienen unos amigos a quien recomiendan un buen libro. Estamos deseando volver, eso te lo digo, que nos lo pasamos muy bien allí en México. Me imagino. Pues órale, bienvenidos sean todos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Salimos Hasta del luego. en vivo.